Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos un tema muy interesante: Nimrod, el cazador que fue cazado. Estaremos viendo qué enseñanza podemos sacar de la vida de este cazador vigoroso, como lo llama la Biblia. Estaremos usando algunos libros como apoyo. Estaremos usando el libro de la tradición judía, algunos libros como es el caso del libro de Jasher. También estaremos viendo un poco del libro de Flavio Josefo, uno de los libros de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos. Así que vamos a ver este estudio. Y rápidamente, ahí en el libro de Génesis en el capítulo 10, en el verso 8, habla de este Nimrod. Dice el verso 8: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dice el verso 9: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora bien, vamos a ver el primer punto. ¿Por qué este Nimrod, que es un personaje muy misterioso, se ha hablado mucho de él? Algunos incluso han llegado a pensar que es un personaje místico, pero no, es alguien que existió. La Biblia habla de él, quizá no con mucho detalle, pero estaremos viendo, como le dije hace un momento, algunos libros de la tradición judía que sí hablan un poquito más con detalle sobre este cazador, este rey, este hombre que fue de mucha influencia y muy poderoso en su tiempo. Dice aquí Génesis en el verso 9 que este hombre fue vigoroso, fue un cazador vigoroso, y cuando hablamos de vigor, pues lógicamente estamos hablando de fuerza, alguien que tiene mucha fuerza, y dice que era un cazador vigoroso. El libro de Flavio Josefo, en el capítulo 4 del libro de Antigüedades, primer libro de Antigüedades, capítulo 4, vamos a ver algo que menciona este escritor judío sobre este Nimrod. Veamos lo que dice. En el capítulo 4 del libro de Antigüedades de Flavio Josefo, en el verso 2, Flavio Josefo está hablando sobre este Nimrod. Dice: el que le incitaba a semejante desprecio de Dios fue Nebrodes o Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad. Entonces, aquí Flavio Josefo dice que este Nimrod era alguien que tenía mucha fortaleza en los brazos, es decir, era alguien muy fuerte físicamente, tenía mucha fuerza física, y eso le ayudaba también en lo que él hacía, porque él era un cazador. Pero también ahí el libro de Jasher o el libro de Jasher, podemos ver también el libro de Jasher. Este libro de Jasher, si quizá algunos lo han leído, otros no, pero incluso en la Biblia, en el libro de Josué, en el capítulo 10, creo que en el verso 13, y en segunda de Samuel, en el capítulo 1, habla o menciona este libro de Jasher. Entonces, en este libro de Jasher nos habla de cierta manera del origen de la fuerza y del poder que tenía este Nimrod. Veamos lo que dice ahí en el capítulo 7 del libro de Jasher o de Jasher. Dice así, desde el verso 23, dice: y Cus, el hijo de Am o Cam, el hijo de Noah o Noé, como le conocemos, tomó una esposa en aquellos días. Dice que era de edad avanzada. Dice: y ella dio a luz un hijo, y ellos lo llamaron Nimrod, diciendo: en este tiempo los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Elohim, contra Dios. Dice: y el niño creció y su padre lo amaba
extremadamente porque lo tuvo en su vejez o ya de anciano. El verso 24 dice: y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa cuando ellos salieron del jardín o del huerto del Edén, fueron dados a Cus. Verso 25: porque después de la muerte de Adán y de su esposa, los atuendos fueron dados a Enoc o Enoc. La Biblia en nuestra traducción se conoce como Enoc. Dice: el hijo de Yared. Y cuando Enoc fue llevado a lo alto a Elohim, él los dio a Matusalea o Matusalén, su hijo. Verso 26: y a la muerte de Matusalén, Noah los tomó y los trajo dentro del arca. Dice: y estaban con él, es decir, estaban con Noé en el tiempo del diluvio. Noé tomó aquellos atuendos y los metió al arca. El verso 27 dice: y en su salida, Cam robó los atuendos a Noah o a Noé su padre, y él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Verso 28: y cuando Cam tuvo su primogénito Cus, él dio los atuendos en secreto. Dice: y estuvieron con Cus muchos días. El verso 29 dice: y Cus también los escondió de sus hijos, lo escondió de sus hijos y de sus hermanos. Y cuando tuvo a Nimrod, cuando Cus tuvo a Nimrod, dice, él le dio esos atuendos por amor a él. Dice: y Nimrod creció, y cuando él tenía 20 años de edad, dice, se puso aquellos atuendos, es decir, aquella túnica. Dice: y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza. Entonces, según este relato, según esta historia del libro de Jasher, dice que estos atuendos, de una manera sobrenatural, le dieron una fuerza sobresaliente a Nimrod. Le dieron una fuerza sobresaliente. Otros libros apócrifos también, que también abundan y hablan un poco sobre estos atuendos, dicen que este atuendo que el Señor le dio a Adán, ustedes recordarán que cuando Adán pecó, ahí en el principio, dice que Dios le hizo le hizo una túnica de pieles. Le hizo una túnica de pieles, y no solamente, según estos relatos, no solamente para cubrir su desnudez, sino para que también tuviera autoridad sobre los animales, porque por causa del pecado, la autoridad que Dios le había dado a Adán, por causa del pecado, esa autoridad le fue quitada, y los animales querían destruir a Adán. Los animales querían írsele para encima a Adán o matarlos, hacerles daño. Y dicen estos relatos que esta túnica de cierta manera le daba una autoridad a Adán sobre los animales, y había cierta fuerza o algo místico, no sé, por así decirle, en esos atuendos, y esos atuendos fueron pasando de generación en generación. Y lo que relata aquí, que después del diluvio, quien usó estos atuendos de años posteriores, quien usó estos atuendos fue Nimrod, y recibió un poder sobrenatural. Entonces el verso 30, aquí el verso 30 del capítulo 7 de Jasher dice: y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos. Dice: y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza. Dice: y era un cazador poderoso en la tierra. Sí, él era un cazador poderoso en el campo. Dice: y cazaba los animales y edificaba altares y ofrecía sobre ellos los animales delante de Yahweh o delante de Jehová. Y bueno, quizá algunos no crean esto de los atuendos, que este atuendo tenía cierto poder, que estos atuendos daban cierta fuerza, pero podemos ver algo similar o algo semejante con lo que Dios hizo con Moisés. Moisés tenía una vara, era un objeto, quizá este atuendo, esta túnica, pues era una simple túnica de piel, pero al parecer había cierto poder allí, había cierto poder en esa vestimenta.
De igual manera con Moisés, la vara, que era un palo insignificante, pero Dios usó aquella vara, Dios puso cierto poder en aquella vara y sabemos que Moisés, esta vara, Dios la usó en la mano de Moisés para hacer grandes milagros. Entonces, bueno, pues seguimos con este estudio. Entonces aquí podemos ver en la última parte del verso 30, yo sé que muchos hemos conocido a este Nimrod, lo que se ha dicho de él, lo que se ha estudiado, que fue un rey tirano, que era alguien que todo el tiempo estuvo en contra de Jehová. Pero no es lo que nos enseña la Biblia, no es lo que nos enseña la palabra. En el verso 9 del capítulo 10, note bien esto, dice el verso 9, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora bien, ¿qué significa estar delante de Jehová? ¿Cuál es el término? ¿Qué significa este término, estar delante de Jehová? Para tener una idea de esto, ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 17, en el verso 1, dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y hay muchos otros textos que hablan de estar delante de Jehová. Lo que podemos ver en la Biblia, cuando se habla de estar delante de Jehová, es alguien que está en la presencia de Jehová. Cuando Dios dice, camina delante de mí, camina delante de mí, estás delante de mí, se está refiriendo a alguien que está en la presencia de Jehová. Entonces aquí en el verso 9 del capítulo 10 de Génesis está diciendo que este Nimrod estaba delante de Jehová, era un cazador vigoroso delante de Jehová, es decir, que Nimrod caminaba delante de Dios, estaba en la presencia de Dios. Por eso aquí este libro de Yacer o de Hazel dice que este Nimrod, cuando cazaba, edificaba altares y ofrecía sobre ellos animales o holocausto a Yahweh o a Jehová. Entonces estamos viendo de entrada, estamos viendo a un Nimrod que es un devoto, a un Nimrod que es un cazador, a un Nimrod que caza para ofrecer holocausto y sacrificio a Jehová. Ahora bien, seguimos aquí. Seguimos aquí leyendo en este libro de Hazer. Dice, y Nimrod se fortaleció. Dice, y él se levantó de entre sus hermanos. Dice, y él peleó las batallas de sus hermanos en contra de todos sus enemigos de alrededor. Dice, y Yahweh entregó todos los enemigos en sus manos. Es decir, el Todopoderoso lo prosperó. Dios le daba la victoria donde quiera que él se movía, las batallas, las guerras que él hacía, Dios le daba la victoria. Entonces estamos viendo a alguien aquí respaldado por Dios, a alguien aquí que Dios le daba la victoria. Y era tanto el respaldo de Dios hacia este Nimrod que incluso se hizo un dicho en el tiempo de Nimrod. En el verso 33 dice, por lo tanto se hizo costumbre en los días cuando un hombre guiaba a aquellos que habían entrado a la batalla, él les decía, como el Todopoderoso hizo a Nimrod, quien era cazador poderoso sobre la tierra y quien tenía éxito en la batalla. Es decir, se hizo un dicho. Cuando alguien iba a la batalla se decía, así como Dios le hizo a Nimrod, es decir, como Dios respaldaba a Nimrod, como Dios le daba la victoria a Nimrod. Y esto no solamente lo dice aquí el libro de Yacer, sino que incluso aquí en la Biblia, en el libro de Génesis, aquí mismo, en el verso 9, podemos leer también este dicho que se hizo, este dicho que se hizo costumbre, verso 9. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, dice, por lo cual se dice, hay un dicho, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, no sé si usted había visto esto, de que Nimrod era un devoto, era alguien que caminaba en la presencia de Dios.
Yo por mucho tiempo que leí y estudiaba esto, pensé que Nimrod era alguien que siempre estaba en contra de Dios, pero no. Nimrod era alguien devoto, que Dios lo respaldaba, Dios lo ayudaba, Dios lo prosperaba. Ahora bien, es lo que leemos aquí y es lo que leemos en la Biblia. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó más adelante? Vamos a ver qué sucedió, qué aconteció con este Nimrod y cómo terminó sus días. Bueno, este Nimrod, quien fue luego, después de estas batallas, lo establecieron como rey. Él reinó sobre su pueblo, reinó sobre estas personas que lo seguían. Y este hombre se llenó de poder, este hombre se llenó de poder, se llenó de autoridad, a tal punto que venían personas de otros lugares a rendirle adoración, por así decirlo, a rendirle pleitesía a este Nimrod. Pero sucedió que esto, al parecer, y aquí es un mensaje para nosotros, al parecer toda esa grandeza, ese poder, ese poderío, al Nimrod verse como un grande, al ver las personas que lo seguían, su corazón se comenzó a desviar. Su corazón se comenzó a desviar y se comenzó a rebelar contra Dios. Entonces el verso 46 del mismo capítulo 7 del libro de Yacer dice, y toda la tierra era de una lengua y palabra de unión, pero Nimrod no fue por las sendas de Yahweh. Bueno, desde ahí estamos viendo que algo ya comenzó a cambiar. El hombre que caminaba por las sendas de Dios, el hombre que sacrificaba holocausto a Jehová, estamos viendo aquí que no prosiguió por las sendas de Yahweh. Es un mensaje para nosotros hoy, y esto lo hemos visto en muchas vidas, muchas personas que comenzaron con Dios, comenzaron caminando con Dios, sirviéndole a Dios, pero de cierta manera el maligno los ha engañado. Decimos aquí, los humos se le han subido a la cabeza, se han dejado engañar, se han desviado de la senda correcta del camino de Jehová. Dice, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación, es decir, desde los días de Noé. Dice, y él hizo imágenes de dioses. Aquí dice de Elohim, es decir, de dioses de madera y de piedra, y él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Yahweh, y enseñó a sus súbditos o a sus siervos y a la gente de la tierra, dice, las sendas perversas, dice, las sendas perversas, y Maldón su hijo era aún más perverso que su padre. Entonces aquí estamos viendo que Nimrod, después de haber sido prosperado, después de haber sido bendecido por Dios, se rebeló contra el Todopoderoso, se rebeló contra Dios, no siguió por las sendas de Jehová. Esto de cierta manera se parece un poco a lo que pasó con Saúl. Saúl, un hombre humilde antes de ser puesto en el reino, era un hombre humilde, era un hombre que no buscaba quizá la exaltación, porque incluso el día de su coronación estaba escondido. Pero luego vemos a un Saúl corrupto, luego vemos a un Saúl rebelde contra Dios, luego vemos a un Saúl impío. Y esto pasó con Nimrod. Y el tema de este estudio es el cazador que fue cazado. Este Nimrod era un gran cazador, pero ahora estamos viendo a este gran cazador siendo cazado por la arrogancia, siendo cazado por la vanagloria, hasta el punto de rebelarse contra Dios, hasta el punto de guiar a su pueblo, de guiar al pueblo a adorar las imágenes, a adorar las esculturas y a hacer todo tipo de perversidad contra Dios. Incluso él fue quien incitó y quien reunió a todas las personas para hacer la torre de Babel. Por eso aquí el verso 47 dice que todos eran de una lengua. El verso 46, que todos eran de una lengua. Y más adelante también habla de esta historia,
de cómo este Nimrod reunió a todas las personas para que edificaran e hicieran la torre de Babel. Es decir, podemos ver esta historia, y al ver esta historia podemos ver cómo si no nos cuidamos, si descuidamos nuestra vida, de nuestra relación con Dios, si dejamos que las cosas del mundo estorben nuestra relación con Dios, podemos terminar desviándonos del camino. Y nosotros que podemos ver la historia de este Nimrod, podemos ver cómo este hombre cayó de ser un gran cazador, de ser un gran hombre de Dios, cómo cayó en las garras de Satanás y cómo fue engañado. Cuidemos nuestra salvación. El que esté firme, dice el apóstol Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Así que hay muchos, así como Nimrod, cayendo de la gracia, cayendo, negando su fe, volviéndose al mundo, volviéndose a los Baales, volviéndose al pecado. Pero usted y yo mantengámonos firmes en la fe. No permitamos que el pecado llene nuestro corazón, ni que el mundo, ni que la arrogancia, ni la altivez, ni la vanagloria de este mundo llene nuestro corazón. Así que permanezcamos firmes en la fe, en la palabra de Dios, y para que podamos alcanzar la vida eterna. El que persevera hasta el fin será salvo. No es como tú comiences, sino como terminemos. Hay personas que han comenzado quizá no de una manera muy bien y han terminado bien. Hay otros que han comenzado mal y probablemente terminen bien. Entonces aquí no es para quien comienza, sino para quien pueda perseverar en la fe. No es como comencemos en la fe, sino como vayamos creciendo y como nos vayamos manteniendo en nuestra fe y en nuestra confianza en el Señor. Vamos a orarle a Dios por esta palabra, que nos ayude a poder permanecer al no caer, el no dejarnos engañar, el no ser cazados por este enemigo, el no ser cazados por el maligno que anda, dice Santiago, que este enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, que nosotros no seamos cazados. Amén. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria a ti. Sabemos que solo tú la mereces. Ayúdanos, Dios, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer en ella, Señor. Que podamos cada día, Señor, afianzarnos más y más. Que podamos echar raíces, Señor, raíces profundas en tu palabra. Y que podamos perseverar en ti, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, cualquier rincón del mundo, Padre, de donde estén viendo este video, Señor. Estados Unidos, República Dominicana, Sudamérica, Centroamérica, México. Dios, donde quiera que estén viendo esta predicación, este estudio, este video, Señor, que tú los guardes, Señor, los guardes del maligno. Nos guardes, Señor, del mal. Nos cubras con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Su hermano Franklin Contreras, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba. Si está viendo este video desde otra plataforma que no sea YouTube, quizá de Facebook, pues le invitamos a que nos busque ahí en YouTube como Evangelista Franklin Contreras. Ahí tenemos más estudios como estos para la edificación de nuestra vida espiritual. Dios le bendiga, Dios guarde sus vidas, Dios prospere la obra de tus manos. Shalom, hasta la próxima.